Bueno, padre, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Como siempre. Seguimos en la línea temática que estábamos en los temas anteriores, porque son todo como ramitas de un mismo árbol, Así es. dentro de todo, como vienen de un tronco común, ¿no? ¿Qué es la eutanasia, que también proviene de la bioética? O que tiene No, que la bioética se tiene ocupa, relación con eso. claro, que de un modo u otro, todos los temas de la bioética están relacionados con la vida humana y la salud humana y también la salud social. En la actualidad se está planteando cada vez con más fuerza esta palabrita que detrás se encierra también todo un mundo complejo, que es la eutanasia, porque entre otras cosas ha dejado de haber eso que se llamaba la explosión demográfica. Aunque todavía hay personas que hablan, pero ya los números no lo sustentan. La población del mundo ya no está en explosión. Por el control de la natalidad. Claro, en todo el mundo. Lo que está ocurriendo ahora más bien es el proceso de envejecimiento creciente de la población por problemas que son muy complejos, ¿verdad?, de la demografía mundial. Pero el hecho es que cada vez se vive más. Cada vez hay más ancianos en el mundo. Cada vez hay más progresos en la medicina que permiten prolongar la vida, ¿verdad? También es cada vez más costoso. La medicina se está volviendo terriblemente costosa. Cada vez hay menos capacidad de enfermería, de hospitales, de clínicas para cuidar a los ancianos. Y entre todas las soluciones está la solución que llamamos es atea, puramente materialista, que esto se arregla con facilidad eliminando las vidas no deseables o las vidas costosas. Y además hay toda otra corriente que confluye, que viene, digamos, sobre todo desde la época de los utilitaristas y anglosajones, sobre todo Jeremy Bentham, que es conocido en la historia del pensamiento ético, como un hombre que proponía que en la vida el único principio que realmente debe regular la vida humana es maximizar los placeres y disminuir al máximo los dolores, el dolor, ¿verdad? Y eso en la sociedad actual se llama hedonismo o como lo queramos llamar, hace que en la sociedad se piense que cualquier tipo de sufrimiento es malo. Se ha perdido el sentido que tiene el dolor humano en la vida. Incluso parece una cosa rara decir sentido positivo del dolor, ¿no? Me traje un documento del Episcopado Español que hace una reflexión que es de sentido común ante esta situación en la que vivimos en este mundo, en que cada vez hay más ancianos, hay mucha gente enferma, no siempre es fácil cuidarlo, hay muchos dolores en la vida, desde los que produce un terremoto hasta los que producen un accidente, las enfermedades, soledades. Miren lo que decían los obispos españoles. Están a la orden del día en Claro. este mundo, por los desórdenes que se han hecho de las leyes naturales, que después le cobran su precio al ser humano. El nivel, Entonces está el calor y están todos los cataclismos que hay. Pero la condición humana en general es una condición en la cual el dolor es parte de nuestra realidad. Sí, sí. Miren cómo decían, y lo dicen muy bien. El dolor y la muerte forman parte de la vida humana desde que nacemos, en medio de los dolores de parto de nuestra madre, hasta que morimos, causando dolor a los que nos quieren, y sufriendo además por el propio proceso que lleva a la muerte, que es el envejecimiento. Cuando vamos teniendo algunos años sabemos que todo duele un poco más, bueno, y más cosas duelen al mismo tiempo. A lo largo de toda la existencia, el dolor físico o moral está presente de forma habitual en todas las biografías humanas. Absolutamente nadie es ajeno al dolor. O sea, no es un problema que tenemos que resolver, el del sufrimiento y el dolor, eliminándolo. Es un proceso en el que estamos todos involucrados. No hay una biografía que no lo incluya. Pero han surgido, desde hace unas décadas, personas que piensan que hay que eliminar al que sufre. Y también hay que eliminar al que produce demasiado trabajo y demasiado costo a la sociedad porque sufre. En algunos casos se llega a la situación aberrante que actualmente se ha dado en Holanda, que es de todos los países que promueven lo que se llama la muerte por compasión. Matar a otro por compasión. Creen que hacen un bien no al prójimo con eso. Fíjese hasta dónde han ido progresando en la perversión que hay en este pensamiento de matar a otro para que no sufra.
que fíjese la situación que se ha planteado en Holanda, en el que hace unos años una madre de familia joven con un hijo pequeño que iba al colegio recibió la noticia de que el hijo había muerto por un accidente, un auto atropelló al chico al salir del colegio. La noticia, como es lógico, como es lo que hay que esperar, le produjo una especie de shock terrible. Acudió el médico que tenía que acudir, el médico del Estado, a atenderla, y después de valorar la situación y ver que estaba cayendo en una depresión profunda la señora, lo que hizo fue consultar con otro colega, porque eso lo permitía la legislación, y decidió que su calidad de vida había disminuido tanto que había que impedir que siga sufriendo lo que estaba sufriendo. Y le aplicó una eutanasia. Qué bárbaro. La mató, poniéndole una inyección doble de no sé qué, de morfina, de algo mortal. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia en Holanda, que fue un leading case. Y la Corte Suprema dictó que efectivamente había incurrido en errores de forma el médico ese, por no haber seguido no sé qué procedimientos que debía haber consultado antes, y lo inhabilitó por 3 meses. Pero no hubo una censura social, jurídica, sobre ese atropello a la vida. Claro. Además dejó a un marido viudo. Pero qué va. Para que no sufra la mujer por el hijo muerto, ¿no? Un sistema perverso y loco. Se ha vuelto necesario que por lo menos la Iglesia Católica hable sobre estos temas que hasta hace unos siglos no eran temas de discusión social. A nadie se le ocurría, ni cristianos, ni budistas, ni judíos, ni en ninguna parte del mundo, en ninguna cultura, en ninguna etnia, se les ocurría que matar por compasión, falsamente dicho por compasión, para quitarse encima problemas, claro, era una especie de derecho humano. ¿Sí? Pero ahora se lo plantea así, que la sociedad tiene derecho, que ninguna vida de por sí tiene, digamos, una protección incontestada en la sociedad, que hay situaciones en las cuales puede ser necesario eliminarla. Pero ni siquiera a los locos está permitido liquidarlos, ¿no es así? Bueno, no estaba, pero ahora ya hay propuestas. Algunas ya son leyes, sobre todo en algunos países europeos y en algunos estados en Estados Unidos, en los cuales la eutanasia se ve como una medida positiva. ¿Y qué es la eutanasia, ya que tanto sale la palabra? La eutanasia está definida yo tengo acá un documento en el que la Iglesia Católica se pronunció, que se llama la Declaración sobre la Eutanasia de 1980, ¿no? De la Iglesia Católica, en la que se dice que es una acción cuyo objeto es causar la muerte para evitar sufrimiento a otro. Como si fuera por compasión. Sí, y hay como 2 causas distintas, ¿no? Una es provocar la muerte de otro, es decir, matarla, porque lo pide. O también porque la persona que lo mata piensa que esa vida ya no tiene sentido. De modo que hay 2 tipos de eutanasia, ¿no? La que de alguna manera es voluntaria, uno quiere matar, simplemente, y la otra es involuntaria, en la que uno no quiere morir, digamos, pero lo matan. La eutanasia se ha ido desarrollando, sobre todo en el siglo XX, alrededor de todo ese ambiente muy ateo, muy pagano que fue el nazismo, ¿no? En la época de Hitler, que para ir preparando el país para la guerra, que están todos los temas relacionados unos con otros, Hitler tenía perfectamente decidida la guerra. Necesitaba tener los hospitales lo más disponibles posibles para soldados heridos. De modo que les sobraban los propios enfermos mentales alemanes, entre los cuales incluyeron también a los que tenían enfermedades que no eran mentales, por ejemplo a la epilepsia, y decidieron liquidarlos. Esa fue una eutanasia que se puede decir de alguna manera social, ¿no? La sociedad eliminó a una clase de ciudadanos porque los consideraba no necesarios o incluso molestos.
Continuemos, padre, por favor, entonces. Bueno, estaba diciendo, todos estos modos o causas o motivos que se están inventando, incluso legalmente con leyes, para matar o eliminar a algunas personas de la vida social, que se llaman eutanasia en general, la Iglesia Católica los considera homicidios, a todos, ¿no? De modo que todos son, digamos, moralmente graves, gravísimos. Tienen la misma gravedad que puede tener, por ejemplo, matar a un inocente, la pena de muerte que para algunas personas se justificaría, pero que para la mayor parte de la gente empieza a parecer que es un acto innecesario, ¿no? Bueno, la eutanasia es una pena de muerte. Y hay personas que curiosamente en la sociedad están en contra de la pena de muerte y están a favor de la eutanasia, ¿no? Estamos en una situación de locura colectiva en esta Claro, sociedad. consideran la pena de muerte desde el punto de vista legal como como matar en defensa propia, porque si este hombre es perjudicial para la sociedad, uno en legítima defensa lo liquida y ya no nos molesta más. Claro. Lo agarran por ese lado el asunto. Sí. Pero con la eutanasia es distinto, porque no es por temor al asesino que lo liquidan, sino que es por Sí, son tener menos motivos molestias. inconfesos. Sí, claro. ¿No? Ahora, ¿cuáles son esos motivos inconfesos? Pues algunos pueden ser, digamos, de tipo psíquico. La silla eléctrica no existe más, entonces, ¿ya? Bueno, en Estados Unidos creo que sí. Pero bueno, es un tema No, que está relacionado con la pena de muerte. pata, bueno. Perdón. Nos quedamos con el tema de la perdone, eutanasia. sí. Hay una eutanasia que actualmente se está desarrollando mucho que se llama perinatal, es decir, un poquito antes y un poquito después del nacimiento. ¿No? Un poquito antes porque el niño se descubre que viene mal, o que no va a ser recibido bien, o que la familia lo pide, y entonces hay médicos que ya están dispuestos, instituciones, a producir eso que se llama un aborto todavía, pero realmente es un infanticidio. Claro. O inmediatamente después de nacer, porque le encuentran un problemita al niño o a la beba que no habían previsto, y entonces se están promoviendo leyes en Europa y ya varias legislaciones en estudio para el infanticidio. Igual que en Estados Unidos se ha discutido tanto el aborto en el 9º mes de embarazo, que es un bebé. Es un disparate. Eso es un infanticidio. Eso es la llamada perinatal. Bueno, de todos los tipos de eutanasia, que sean directas o indirectas, bueno, indirectas no, perdón, porque si no voy a confundir un poco a los que nos escuchan. La eutanasia llamada directa es la que busca como fin inmediato el matar a una persona. La indirecta no. La llamada indirecta no hay que llamarla realmente eutanasia. Son procedimientos médicos, por ejemplo, dar calmantes muy fuertes, que a veces acortan la vida. Pero hay situaciones en las cuales es inevitable, es como un efecto no deseado, que se acorte la vida, pero tratando de aliviar el dolor de una persona. Y hay situaciones que realmente exigen algún tipo de tratamientos muy fuertes para que no sufran tanto. Eso no es eutanasia. Pero de todos los temas estos relacionados con la eutanasia, en la sociedad lo que se está poco a poco perdiendo es el sentido de que toda vida es valiosa y de que hay sufrimientos que son perfectamente, digamos, lógicos, que no son problemas a eliminar, sino que son situaciones para acompañar. Que una persona que sufre lo que necesita es atención, es tratamiento, pero sobre todo es respeto a su dignidad personal. Y cariño. Y mucho afecto. Es un gran ayuda. Eso se está perdiendo. Sí. Esos aspectos acá no los podemos tocar, que son los ricos, los más humanos. Sí. Pero sí algunas cosas, digamos, técnicas. Porque junto con esta perversión de la eutanasia que se está introduciendo en la sociedad, está su polo opuesto, que hay empresas, hay profesionales que quieren impedir que mueran las personas, porque a veces lo hacen por una especie de profesionalitis, de pasión, de figuración, de que consiguieron hacer sobrevivir a alguien más que otra persona, bueno, o sacarla de 20 infartos, que a veces quedan hechos también reducidos a estados vegetativos, ¿no? Son ensañamientos terapéuticos. Algunas veces es porque las familias, por un sentimentalismo que es muy cruel, quieren hacer vivir unos días más o unas semanas más a personas que realmente lo que están haciendo es irse de esta vida.
Los que somos cristianos decimos que Dios se los está llevando. Pero es egoísmo eso, porque si yo busco el bien del que está ahí, no el mío, tengo que pensar que para el bien de esa persona, lo que más le conviene con la ayuda de Dios y humanos, es eso, ¿no? Claro. Que yo me vea privada de eso. Y también hay una parte que es económica. El ¿verdad? bolsillo está siempre presente, sí. Hay clínicas que les interesa facturar el negocio a las prepagas. Claro. ¿No? Una atención de 2 días más, 3 días más, alguna terapia carísima, y entonces no les conviene que se les mueran rápido los pacientes. Entonces estamos en una situación en la cual también hace falta la intervención no solo de la fuerza moral de las religiones, de la Iglesia Católica que habla, que hace esta declaración sobre la eutanasia, sino también los legisladores que tienen que, digamos, ocuparse y trabajar duramente gobernando bien a la sociedad, para que tampoco se les vaya la mano por el otro extremo del encarnizamiento terapéutico. Ahora, en estos temas surgen muchas preguntas. Yo quisiera simplemente referirme a una que está al final de esta declaración sobre la eutanasia, que es el tema del uso proporcionado de los medios terapéuticos, es decir, de lo que puede ayudar a curar o a aliviar el dolor. ¿No? ¿Hasta dónde se puede llegar en el alivio del dolor? ¿Qué es eutanasia? ¿Qué no es eutanasia? Bien, hay algunas puntualizaciones que pueden ayudar a que la gente tenga un poco más de criterio y algunos médicos además sepan también cómo pensar en estos temas. Y es que antiguamente se hablaba de que había medios ordinarios y extraordinarios para atender a las personas que sufren. Esa terminología actualmente ya no ha tenido mucho éxito porque es muy imprecisa. Como está desarrollándose tanto la ciencia, la tecnología claro, ha ido cambiando. Lo que era extraordinario hace 20 años ahora es ordinario en muchos tratamientos. De modo que actualmente se ha progresado mucho en el modo de plantear las situaciones, sino hay que pensar en qué es proporcionado y qué es desproporcionado en cada situación concreta. Proporcionado o desproporcionado acá. Uno, a los riesgos. ¿Qué puede ocurrir con ciertos tratamientos que a lo mejor son experimentales, que de los que no hay todavía mucha experiencia, se pueden hacer o no? Algunas veces son los costos. Una familia podría quedarse en la miseria absoluta por tratar de prolongar un tratamiento que de todos modos va a terminar en el fallecimiento de la persona. Y no se les puede exigir que toda la familia quiebre económicamente. Entonces, hay situaciones en las cuales hay que ver qué proporción hay entre lo que se está haciendo, pero siempre con un criterio básico. La proporción o la desproporción entre los medios tiene siempre que respetar la dignidad de la persona. No hay que hacerle cosas como, por ejemplo, el homicidio, matarla. Pero hay ciertos tratamientos que no son razonables. Entonces, miren lo que dice esta declaración. Es lícito recurrir, a falta de otros remedios, a la medicina más avanzada, aunque todavía esté en fase experimental. ¿Por qué? Porque cuando el enfermo acepta, pero tiene que aceptarlo, o la familia del enfermo, acepta estas terapias experimentales, dan un ejemplo de generosidad por el bien de la humanidad para que se pueda ver si ese medicamento sirve o no sirve. Claro. También es lícito interrumpir la aplicación de algunos medios extraordinariamente caros o difíciles o poco habituales. Y es lícito también, muy bien, contentarse con los, digamos, los medios más ordinarios que tiene la medicina en la ciudad, en el lugar, en el barrio donde uno está. No es que uno se quiere suicidar, no hay obligación de siempre buscar lo más caro, lo más extraordinario, tener que viajar a Europa o a Estados Unidos para un tratamiento carísimo, pedir que toda la sociedad colabore y haga una colecta, ¿no? Es lícito, moralmente lícito, aceptar los tratamientos ordinarios sabiendo que dentro de poco puede uno fallecer, ¿no? O que se le fallezca una persona querida. Bueno, es simplemente anotar que existe esta declaración. Bueno, padre, 1.000.000 de gracias. Será, si Dios quiere, hasta el próximo encuentro. Bueno, un gusto.